Hola, buenas tardes. Mi nombre es Noelia Calderón Ceballos, estudiante de la Universidad Virtual Evangélica Nicaragüense Martin Luther King. Soy estudiante de sexto semestre del área de psicología. La presente es con el fin de brindarles una breve explicación de 4 trastornos que directa o indirectamente afectan el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Estos trastornos los defino basados por el libro del DSM-5, del Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. Los trastornos a los cuales voy a explicar son 4. El primero es el trastorno somático, el segundo es el trastorno de traumas y estrés, el tercero es el trastorno disociativo, el cuarto es el trastorno de alimentación. Estos trastornos están compuestos, seguidos por otros subtipos a los cuales yo voy a irles explicando mediante la descripción de cada uno de ellos. Bueno, mediante cada punto o trastorno a explicar, describiré uno a uno para mayor comprensión, lo cual en este instante iniciaré con el trastorno somático. ¿Qué es el trastorno somático? Bueno, el trastorno somático se define como la presencia de síntomas físicos que sugieren una enfermedad médica o un problema físico. Eso es lo que define el trastorno somático. Los síntomas del trastorno somático pueden identificarse en el ámbito de la salud mental como trastorno somatoforme, lo cual quiere decir que los pacientes no se hacen los enfermos, están convencidos de que lo están. Tengan el diagnóstico que el médico les diga que no tienen y ellos persisten que sí tienen. Entonces, de este trastorno hay 5 subtipos de trastorno, los cuales son trastorno disfórmico corporal, trastorno por somatización, trastorno hipocondria y trastorno de conversión, más trastorno de dolor. Explicaré uno a uno cada trastorno. El trastorno disfórmico corporal es la preocupación por algún defecto imaginario en el aspecto físico o apariencia de un individuo aparentemente normal. Si existe una leve deformación, la preocupación es claramente excesiva, es decir, la persona siente que es fea porque tiene la nariz ñata, porque tiene una peca en algún lugar, o porque es ojito bajito, o porque es ojito chinito. Ellos buscan pues un defecto en la parte física de la persona. Por ejemplo, sería la preocupación por las alteraciones faciales como granos, formas de la nariz, como les decía anteriormente, se preocupan por todo, de pronto, por decirlo así, no se aceptan tales y como Dios los mandó a este mundo. Entonces ellos buscan la forma de transformar y ir modificando y de ir, entonces se trastornan, que llegan a un punto que no se aceptan y buscan un defecto en su cuerpo, por decirlo así. El trastorno por somatización se trata de la presencia de un patrón de síntomas somáticos recurrentes y múltiples que suceden a lo largo de prolongado periodo de tiempo.
para lo que se ha buscado ayuda médica, pero que en apariencia no hay ningún trastorno somático. Generalmente empieza desde los 30 años de edad. El trastorno hipocondria consiste en la preocupación, el miedo o creencia de tener una enfermedad grave a partir de la interpretación personal de los signos o sensaciones físicas que se consideran pruebas de ella. Los exámenes médicos adecuados no dan ninguna prueba en apoyo de la creencia. Esta persiste independientemente de las explicaciones médicas, no obstante su naturaleza no es delirante, ya que el sujeto es consciente de la posibilidad de que exagera la magnitud de su problema. Siempre van a estar inconformes cuando el médico le dice que no tienen nada. El trastorno de conversión es la presencia de síntomas o déficits no deliberados que afectan el funcionamiento motor, voluntario o sensorial, que lleva a pensar que existe una condición médica. La disfunción somática sugerente de trastornos físicos parece ser la expresión de un conflicto, necesidad psicológica. Los síntomas no son producidos de forma intencional, por decirlo así. Por decir un ejemplo, estos síntomas pueden ser presencia de dolores de cabeza continuas, enfermedades de ceguera, aunque ellos no tengan un diagnóstico de ese problema, pero ellos sienten que están con esa enfermedad, con problemas de ceguera, de parálisis, de ataques, de debilidad, de inconsciencia, dificultades, llegan hasta un punto que presentan dificultades respiratorias, le dan crisis de ansiedad, les presentan náuseas, presentan hinchazones abdominales, dolor, miedo, llanto, todo eso presenta esa persona, aunque no tengan un diagnóstico prescrito por un médico. El trastorno por el dolor es lo mismo. Una persona persiste y dice que tiene un dolor. Esencialmente consiste en un dolor en una o más partes del cuerpo, con nivel de gravedad suficiente como para buscar asistencia médica sin ningún hallazgo físico o que explique su presencia o intensidad. Bueno, ese es el trastorno. Continuamos con el segundo trastorno, que es el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático es la incapacidad de reponerse de manera saludable después de sufrir una mala experiencia de violencia, de abuso físico o sexual, casos extremos de abandono, acoso, accidentes graves y desastres naturales. Pueden desencadenar un trastorno postraumático. Es decir, una persona que percibió que un familiar tuvo un accidente, eso es un trastorno postraumático. Los desastres naturales es algo tan impactante que es un trastorno postraumático y quedas tú con una secuela de pronto posiblemente de que sientas de que estás viviendo aunque no estés ahí, repite y repite ese momento y persistes con ese momento. Los síntomas, aclaro, los niños que padecen este trastorno postraumático, ellos lo expresan con un desapego. También presentan dificultades para dormir y son muy irritables. Con frecuencia también sueñan con el suceso traumático. Mantienen con pesadillas. De este trastorno hay 4 síntomas, que es primero la reviviscencia del hecho, lo cual perturba las actividades diarias de la persona que lo padece. Como
por decirlo, episodios de reminiscencia en donde el accidente parece estar sucediendo de nuevo una y otra vez. Recuerdos reiterativos y angustiantes del hecho, pesadillas repetitivas del hecho, reacciones fuertes y molestas o situaciones que recuerdan el hecho. El segundo síntoma, evasión, insensibilidad emocional. La persona siente que es indiferente a todo. Insensibilidad emocional o sentirse como si nada le importara, es indiferente a nada. Sentimientos de indiferencia. No podemos recordar aspectos importantes del hecho. Falta de interés en las actividades normales, mostrar menos expresión de estado de ánimo, evitar personas, lugares y pensamientos que le hagan recordar el hecho, sensaciones de tener un futuro incierto. Esas son las preocupaciones que padecen el síntoma por evasión. El síntoma por hiperexcitación, estos se caracterizan por examinar siempre los alrededores en busca de signos de peligro. Son personas que viven con una adrenalina pura. No ser capaz de concentrarse en nada. Viven sobresaltados fácilmente. Son personas que viven irritables, tienen ataques de ira, tienen dificultades para conciliar el sueño o para permanecer dormidos. El cuarto síntoma es pensamientos y estados de ánimos o pensamientos negativos. La persona siempre está pensando cosas negativas, culpa constantemente acerca del hecho, incluso culpa del sobreviviente. Por ejemplo, si la persona está viva, la persona que de pronto iba con tal persona en tal accidente, él dice que él no es culpable, que él es el culpable y él tiene que responder. Uno busca culpabilidad en terceras personas. Culpa a otros por lo sucedido, incapacidad para recordar partes importantes del hecho, no recuerda a veces, como que ignora de pronto ese momento. Pérdida del interés por las actividades o por otras personas. Estas personas también pueden presentar síntomas de ansiedad. Llegan un momento que tienen unos síntomas de ansiedad, estrés y tensión que llegan a un desequilibrio total. Entonces hay que estar muy pendiente en eso. El tratamiento para este trastorno por estrés postraumático requiere habitualmente de una terapia conductual. Tiene que buscar orientación psicológica para llegar a un caso de que también pueden retomarlos con un medicamento. Aclaro, cuando estas personas llegan a tomar medicamentos, están prescritos por un control médico de psiquiatría. Entonces, para tener claro eso. Continuamos con el tercer trastorno, que es el trastorno disociativo. El trastorno disociativo consiste en los trastornos disociativos se caracterizan por una interrupción o discontinuidad en la integración normal de la conciencia, la memoria, la identidad propia y subjetiva, la emoción, la percepción, la identidad corporal, el control motor y el comportamiento. Estas personas pierden su personalidad, su identidad. Los síntomas de este trastorno, los signos y síntomas de este trastorno dependen del tipo de trastorno disociativo que tenga, pero puede comprender que puede tener características de pérdida de memoria en los trastornos que ahorita continuaré describiendo. Sus síntomas van a ser iguales. Pérdida de la memoria,
amnesia de ciertos periodos, sucesos, personas e información personal, sensaciones de estar separados de sí mismo y de sus emociones, percepción de que las personas y cosas que lo rodean están distorsionadas o sí irreales o son irreales, un sentido confuso de la identidad, estrés significativo o problemas en sus relaciones personales, su trabajo y otros ámbitos importantes de su vida, incapacidad para afrontar bien el estrés emocional, por decirlo así, se descontrolan, se desequilibran. Estrés emocional o profesional, problemas de la salud mental como depresión, ansiedad y pensamientos y comportamientos suicidas. Ya llega un momento que se vuelve grave, crónica este trastorno. Hay 3 trastornos disociativos principalmente definidos por el DSM-5, que son amnesia disociativa, trastornos de ansiedad disociativa, trastornos de personalización y desrealización. Definiré cada uno de estos tres subtipos que componen al trastorno disociativo. Amnesia disociativa. El síntoma principal de la amnesia disociativa es una pérdida de la memoria, que es más grave que un olvido normal y que no puede justificarse por la existencia de una enfermedad. El episodio de amnesia generalmente se presenta en forma repentina y puede durar minutos, horas o rara vez meses o años. La amnesia. El trastorno de amnesia disociativa. Este trastorno, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple, se caracteriza por alternar diferentes identidades. Es posible que sienta la presencia de 2 o más personas que hablan o viven en su cabeza y que siente que estas identidades lo poseen. Cada identidad puede tener un nombre, una historia personal y características únicas, entre ellas diferencias obvias de la voz, género, trato e incluso cualidades físicas como la necesidad de usar lentes. Es decir, la persona pierde su personalidad y busca otras identidades que en el momento la están perturbando. Entonces empieza a modificar su personalidad y a buscar una caracterización de esa personalidad a la cual la está invadiendo. El trastorno de despersonalización y el trastorno de despersonalización y desrealización. Este trastorno consiste y implica en una sensación continua o episódica de desconexión o de estar fuera de sí mismo. Al observar tus acciones, sentimientos y pensamientos de sí mismo desde cierta distancia, como si estuviera mirando una película. Esta persona está despersonalizada, no tiene que ver con nada. Es posible que otras personas o cosas que te rodean se perciban distantes, borrosas o como en sueños, que en el tipo transcurren más lenta o más rápidamente y que en el mundo parezca irreal. Que esta es el trastorno de desrealización. Puede presentar esa sintomatología. Una persona puede sentir despersonalización o desrealización o ambas a la vez. Es posible que los síntomas puedan ser profundamente angustiantes,
duren solo unos momentos o que vayan y vengan a lo largo de los años. Continuamos con el cuarto trastorno, que es el trastorno alimentario, que este es importante porque a veces nosotros como mujeres y hasta los hombres no nos aceptamos tal y como somos. La presencia de estos trastornos alimentarios es cada vez más frecuente en los adolescentes y mujeres jóvenes, aunque han aparecido artículos alertando sobre la disminución de edad de iniciación de estos trastornos, especialmente la anorexia. El trastorno alimentario se define como la alteración grave de la conducta alimentaria. Los más comunes son la anorexia nerviosa, la bulimia y la ingesta compulsiva, llamada también trastorno por atracón. Estos tres trastornos son considerados enfermedades psicomáticos, es decir, enfermedades físicas originadas por conflictos emocionales, subconscientes o de tipo psicológico. Todos comparten síntomas primarios, preocupación por el peso y deseo de adelgazar. Es decir, estas personas buscan las formas no adecuadas para adelgazar, que llegan a un momento de una descompensación y a daños en su salud. El trastorno de anorexia nerviosa se considera un trastorno crónico, por lo cual cuando hablamos del tratamiento decimos que la anorexia se recupera, que la anorexia se recupera, no que se cura. Estas personas no llegan a tener una cura total. Se recuperan de pronto de la descompensación, pero continúan si no llegan a un tratamiento y no consiste con ese tratamiento. Las personas que padecen anorexia tienen alterada su imagen corporal, se ven gordas, se imaginan gordas, se ven en un espejo gordas, aunque estén ni un palillito, lo que las lleva a tener conductas alteradas respecto a la alimentación, autoprovocándose la disminución de peso, pudiendo llegar a un estado de desnutrición severa. Los síntomas de la anorexia nerviosa es la disminución de peso del 15% o más, pelo y uñas quebradizas, piel seca, pálida y fría, pudiendo aparecer lanugo, como por ejemplo vello como un bebé. Amenorrea, falta de la menstruación más de 3 meses, caída del cabello, constipación, dificultad a la deglución, fatiga, desmayo, la persona se descompensa totalmente. La personalidad de estas personas son unas personas que tienden a ser muy perfeccionistas, con personalidad introvertida y pueden presentar rasgos depresivos. El otro trastorno de los trastornos alimenticios es la bulimia. Este trastorno alimentario es 2 o 3 veces más frecuente que la anorexia nerviosa. Estos pacientes que ingieren grandes cantidades de comidas que contienen muchas calorías y acostumbran a comer sin respetar horarios para evitar el aumento de peso, se provocan vómitos y toman laxantes y diuréticos frecuentemente. Estas conductas pasan desapercibidas ante las personas que conviven con ellos, ya que los bulímicos comen normalmente como están acompañados y el trastorno se mantiene oculto. Es decir, estas personas comen y comen y comen, pero ellos llegan como por decir, a meterse el dedo y a vomitar. Hay veces que en la familia no se dan cuenta
e ignoran el comportamiento de la persona porque la ven comiendo y come, pero no se dan cuenta que de pronto cuando entra al baño están haciendo para vomitar y botar, pues desechar toda esa comida que se han alimentado. Los síntomas son alteraciones físicas, erosión del esmalte dental causado por el vómito, cara hinchada por la inflamación de las glándulas salivales, marcas en los dedos por autoprovocación del vómito. Esos son los síntomas de la bulimia. La ingesta compulsiva son aquellas personas que ingieren comidas hipercalóricas como los bulímicos, pero a diferencia estos no se purgan. En general, estos trastornos se presentan después de un acontecimiento que produce un impacto en la psiquis. Quienes lo sufren, como por ejemplo cambios de un colegio, problemas familiares para iniciar a la etapa adulta, pueden afectar y llegar a una ingesta compulsiva. Los trastornos de alimentación tienen fundamentalmente origen psicológico. Hay estudios que demuestran que estos pacientes tienen una predisposición genética para sufrir estos trastornos alimentarios. Es importante que el diagnóstico se haga precozmente. El tratamiento para este trastorno es el tratamiento a seguir para tratar este trastorno es multidisciplinario, ya que se debe de corregir el estado nutricional y los factores psicológicos, es decir, tratar que los pacientes traten de corregir su comportamiento alimentario y recuperar su peso y autoestima. Bueno, ya aclarado los 4 puntos, como podemos ver, pienso que tenemos que darle una gran importancia a estos trastornos, ya que como podemos observar en todas las noticias nacionales y a veces hasta internacionalmente vemos muchas personas que están atentando contra su vida. Y eso es a problemas de trastornos depresivos. Entonces, yo les doy muchas gracias por su atención y espero que sea de mucho conocimiento esta información. Hasta luego.